Gracias amigo por permanecer viendo a Voz para el Cambio. Sencillo, Alfonso Torres ha aportado un dato que no se maneja en el debate nacional, pero cuando uno comienza a armar las piezas de este rompecabezas, se ve que Alfonso tiene razón, en el sentido de que los puertorriqueños no se sienten cómodos con un empresario de la categoría de Donald Guerrero. Y ciertamente las relaciones de Alfonso, él ha sido humilde, dijo que tiene relaciones buenas en Puerto Rico, lo cual es cierto, pero no solamente es en Puerto Rico. Yo diría que en varios países del Caribe Alfonso tiene muy buenos contactos. Hay una persona, amiga nuestra y de Alfonso también, que en un momento me dijo que Alfonso tenía mejores relaciones en Cuba que la que tiene aquí. Y entonces, pero Alfonso, no esperen nunca que Alfonso se va a referir a esas cosas, pero tengo un amigo que sí me lo contó, que lleva por nombre Heriberto Rivas. Adelante. Gracias, don Juan Francisco. Mire, yo estaba esperando que Eladio viniera por aquí, pero no llegó. Arrestan hombre por rellenar el cauce de arroyo en Villa Altagracia. La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales arrestó a un hombre a quien acusa de rellenar el cauce del arroyo Novillero de Villa Altagracia con el fin de construir un camino y habilitar áreas para la creación de cultivos de aguacate y pastoreo de ganado vacuno, entre otras actividades. Esperaba a don Eladio, pero no llegó. Así que dejo el tema ahí para cuando don Eladio pueda venir, quizá el lunes, que yo no voy a estar, él se anime en venir, porque así yo, ¿verdad? Tanto a Eladio como a Alejandro le gusta cuando yo no estoy, pero es su derecho. Y yo, con tal de que yo esté, me ausento. Así que el hambre aumentó en 30% tras la pandemia, dice la FAO, don Juan Francisco de la Rosa. En el mundo. El dato se circunscribe a la región de Latinoamérica y el Caribe, y la referencia es el periodo previo a la pandemia. En la región de Latinoamérica y el Caribe, 56 millones de personas pasan hambre y o tienen problemas de malnutrición. Esto lo dijo Mario Luberquín, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Dijo que el monto global asciende a los 828 millones de personas y que el 40% de los habitantes de la región son clasificados en condiciones de riesgo. Los datos que definen este escenario son agravados porque hablamos de 56 millones de personas que pasan hambre y que equivalen a un 30% más que en el periodo previo a la pandemia, dijo Luberquín. Bueno, ese es el cuadro, Juan Francisco. Hay una obra que yo la conseguí porque Alfonso tuvo la gentileza y me regaló una copia, que es La alimentación y la raza, pero entonces tenemos que decir que tenemos un continente o un Caribe hambriento y un pueblo con hambre. Ya hubo un filósofo dominicano que dijo que no pensaban bien, el que no comía bien. Y aquí vimos con la doctora Paula Xiomara un dato que coincide con lo que tiene esta información de la alta tasa de mujeres embarazadas en este país que tienen anemia. Y el que tiene anemia no es por el que está comiendo calamar, ni pulpos, ni cosas así. Está comiendo guineíto, a veces hasta sin sal. Entonces, da vergüenza un número tan alto en una región que no tenga que comer. Es lamentable. Juan Francisco, Carlos Marx, que escribió El Capital y otras obras, estableció que el ser humano piensa como vive. Quien vive bien piensa que todo lo demás está bien, ¿verdad? Mire, José Ramón López no conoció la teoría de Carlos Marx, al menos esto no se registra. José Martí sí tuvo contacto así
someramente con el pensamiento de Carlos Marx. E incluso cuando Carlos Marx muere, Martí escribe algo sobre eso, sobre la muerte de Carlos Marx. Pero José Ramón López, un pensador dominicano, no debidamente comprendido en el país, hay quienes todavía hoy lo siguen considerando el padre del pesimismo. Pero es porque citan a otros con estudios de principios de siglo y del primer cuarto de siglo del siglo pasado. José Ramón López estableció en ese ensayo formidable, La alimentación y la raza, escrito a finales del siglo XIX, pueblo que no se alimenta adecuadamente es pueblo que va rumbo a la degeneración física, moral e intelectual. Es decir, el mal comido no piensa. Eso es del siglo XIX, de José Ramón López, que en Dajabón, la escuela primaria en la que yo estudié, lleva el nombre de José Ramón López, Escuela Primaria José Ramón López. Yo tenía la obra completa de José Ramón López y la doné a esa escuela. Yo espero que esté en su biblioteca o por lo menos en su dirección, en la oficina de la dirección, para que sus profesores puedan estudiar la personalidad de José Ramón López. Bueno, ojalá que así sea, porque es un gran autor con una profundidad increíble. Tiene un prólogo, esa edición de Alfonso, por un personaje de la vida dominicana, pero me pareció muy bien analizado ese prólogo y analizando el libro. Bueno, pues así andamos en el continente, don Juan Francisco, hambre, hambre, hambre. Y eso es un tema de lo que va a abordar la cumbre iberoamericana, la 28 cumbre, porque va a abordar el tema del hambre, el tema ambiental y el tema migratorio. Son tres temas fundamentales. ¿Qué va a salir de ahí? Una declaración que ya está escrita, la van a firmar, van a hacerse una foto y la van a leer o la entregarán a la prensa. Pero después, en términos de conjunto, no habrá ninguna acción. La cumbre es buena porque hay encuentros bilaterales y esos encuentros bilaterales de un estado y otro son los que funcionan. Ahí ya vi el encuentro de Luis Abinader con el presidente de Portugal, Mario Rebelo, algo así. Interesante. Ya, entonces ahí Portugal y República Dominicana llegarán a algunos acuerdos y es interesante. Está aquí presente el rey de España. Yo pensé que no iba a venir, pero llegó. Juan Bolívar Díaz lo recibió y ya el canciller de España dice pidiendo una pronta acción en Haití. Hay que ver qué es una pronta acción en Haití de acuerdo a Álvarez Bueno, el canciller español, José Manuel Álvarez Bueno, ¿verdad? Así es que eso es interesante. Además, Luis Abinader y el canciller estarán tocando el tema migratorio y el tema Haití, el gran dolor de cabeza de República Dominicana. La cumbre por lo menos servirá para eso y le da lustre a República Dominicana porque en toda América Latina se está hablando de la cumbre de Santo Domingo, ¿verdad? La 28 cumbre iberoamericana. Es una pena que Lula no estén presentes ni el folclórico Bukele, que a mí me mucho. No pudieron venir. No sé las razones. ¿verdad? Va a servir también la cumbre para el Partido de la Liberación Dominicana denuncia la persecución política que los miembros de su partido tienen por esta Luis Abinader, porque ellos lo han anunciado que lo van a hacer. Bueno, así es la cosa. Este señor, el de la FAO, Mario Luther King, sobre el tema del hambre, que es lo que aborda porque él es de la FAO y la FAO tiene que ver con eso, la alimentación, la producción de la alimentación, ¿verdad? La agricultura de la alimentación. Dice él que el hambre y los problemas de desnutrición deben ser enfrentados colectivamente con el concierto de las naciones. Declaró que la discusión no debe centrarse en si los gobiernos son de izquierda o de derecha y que el elemento que debe primar
en las discusiones es la búsqueda permanente de soluciones. Bien, interesante. Yo invité a su amigo Roberto Payano, pero no hay acto de presencia tampoco. Pero uno no lo puede obligar, ¿verdad que no? Sin embargo, ahí hay un tema que él debió venir a tocar, Juan Francisco, pero no quiso venir. Payano es rebelde, es como Aristóteles. Son rebeldes esos muchachos. Sí. Si hacen un pique con usted, no vienen al programa. Pero usted no sabe que han hecho un pique con usted. Bueno, sí, son terribles. Pero bueno, pues es su derecho. Yo quería tocar el tema este que corresponde a Payano, pero como él no vino, lo ando buscando aquí en el periódico. Mire, Alfonso, le pido por favor a usted y al control que usted termine el tiempo que queda, porque me han hecho varias llamadas y algunas quisiera responder. Yo a usted lo entiendo, Juan Francisco, un hombre de negocio como usted. No. Algunos no son para nada de eso. Bueno, pero atienda su llamada, Juan Francisco. Yo voy a comentar, de todas maneras, ando buscando la noticia, pero yo la conozco porque es un tema sabido. Gracias, Juan Francisco, por estar con nosotros en este tiempo. Conteste su llamada. A don Jacinto Ascensión, si anda por ahí, que se prepare, que pronto le dejo la batuta. Miren. Dígale a Natanael que lo deje a usted solo, por favor. Sí, Natanael lo sabe, usted se retira y ya. No, pero él no quiere cumplir eso, ¿no? Bueno, Cuba se queda en la lista de países terroristas. Donald Trump mete a Cuba en una lista de países terroristas. Y Joe Biden ahí lo deja, en esa misma lista. No lo quiere sacar. Y yo digo, eso es un absurdo y es una injusticia. El mundo respeta a Cuba. En la Asamblea de Naciones Unidas, cuando se aborda el tema económico y de derechos humanos, siempre hay resoluciones a favor de Cuba. 188 países condenan el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Si Cuba fuera una nación terrorista, no gozara del respeto de la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, Estados Unidos hace el ridículo con esa actitud de mantener a Cuba en una lista que solo ellos la mantienen. Cuba en una lista de países terroristas. ¿Quién es el verdadero terrorista? ¿Cuba o Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Quién invade los pueblos? ¿Cuba o Estados Unidos? Estados Unidos. Lleva más de 800 invasiones a pueblos y lo bombardea desde el aire porque no pelean cuerpo a cuerpo como hombres o como soldados. Invaden desde los aires, tirando bombas. Bombas que cada una cuesta $65,000. Cada vez que dejan caer una batata de esa, son $65,000 que paga el contribuyente norteamericano. Cuba es un país humanista, solidario. Cuba está centrada en la investigación científica para el bien de la humanidad. Y su saber científico, el producto o los productos de su saber científico están disponibles siempre a favor de la humanidad. Llegó la pandemia del COVID y allí donde esta se presentó como una tragedia, como un horror, que los médicos de aquellos países quedaron horrorizados, allí llegó el médico cubano para ser solidario. Llegó a Italia y estuvo dispuesto a ir a cualquier punto donde se lo requirieran o se lo permitieran. Cuba de terrorista no tiene ni la T. Cuba tiene la S de solidario, tiene la H de humanitario. Estados Unidos hace el ridículo
manteniendo a Cuba en una lista donde no le corresponde. Mientras Estados Unidos mantiene esa actitud absurda, el mundo abraza a Cuba. El mundo quiere a Cuba. Cuba no lleva ejército a otra parte. Lleva un ejército de batas blancas, de médicos. Y lleva ejército de maestros con tiza y con borradores, con conocimiento. Lleva asesoría científica a los gobiernos que se lo permiten, a los pueblos que lo requieren. Lleva entrenadores deportivos. Si hoy somos nosotros una potencia en voleibol femenino, se debe a los entrenadores cubanos. Y esos entrenadores cubanos prepararon nuestra muchacha y la colocaron con mucho más potencia, con muchas más condiciones y disciplina que las propias voleibolistas cubanas. Porque hoy barremos con Cuba en voleibol femenino. Gracias a los entrenadores cubanos. Gracias a los entrenadores cubanos. Como llegó aquí ese entrenador argentino en baloncesto, y en el pueblo argentino, la selección nuestra venció al equipo de Argentina, con nosotros con un entrenador argentino. Porque el deporte tiene esa virtud de trabajar con amor, sin la pasión nacionalista, sino con consagración a la disciplina. Y eso es Cuba. Cuba socialista con todos sus problemas, siempre dispuesta a abrazar a los demás pueblos del mundo, en solidaridad, en amor, en poesía. Y su ciencia no es solo su ciencia, porque la ciencia no puede ser privativa de un pueblo. La ciencia avanza y los científicos lo hacen por la humanidad. Los científicos que se respetan no tienen al mejor postor el resultado de su conocimiento, de sus investigaciones. Ellos investigan para mejorar la vida humana, no la vida de un determinado pueblo o de una determinada raza o grupo social. Y eso es Cuba, con una medicina social para el mundo, no solo para los cubanos. Allá Estados Unidos, que mantiene a Cuba en esa lista de países terroristas. Nosotros seguimos abrazando a Cuba, a esa Cuba solidaria, a esa Cuba humana, a esa Cuba disciplinada, a esa Cuba entregada y, por supuesto, a esa Cuba antiimperialista. Pausamos, Natanael, y cedemos lo que queda de espacio a don Jacinto Sención.